Alabado sea Dios en esta mañana, dámosle gracias por su gran misericordia. Bien, vamos a seguir hablando del primer mandamiento de Dios, de la ley, del decálogo, pero antes quisiera referirme un poco a lo que venimos diciendo desde el principio hasta ahora sobre cuál es la función de la ley. Cuando estudiamos la palabra de Dios, por fuerza tenemos que estudiar la ley, porque la ley está en la palabra. Y la ley de Dios es una doctrina muy importante en la palabra de Dios, por lo tanto tenemos que poner nuestro deseo de conocerla, porque el creyente debe conocer toda doctrina de la palabra de Dios. Toda palabra revelada de Dios en las Escrituras es pertinente para el creyente, para el cristiano de hoy, ya sea del siglo I como del siglo XXI, como antes de la venida de Cristo. Todo lo que está escrito en la palabra es pertinente para la Iglesia del Señor. La ley nos muestra cómo es el carácter de Dios, nos muestra cuál es la justicia de Dios y nos muestra también cuáles son los estándares de la moral de Dios. La ley es el resumen. Lo del decálogo es el resumen de toda la ley moral de Dios que encontramos en las Escrituras, y en ella encontramos los creyentes qué es lo que Dios demanda de nosotros, qué nos pide, no solo a los creyentes, sino también a los inconversos, a los que no lo son. La ley fue dada para que todos supiéramos cómo debemos vivir delante de Dios, por el hecho de ser nosotros criaturas de Dios y ser Él nuestro Creador. Solo por eso ya Dios tiene todo el derecho de decirnos cómo tenemos que vivir, porque Él nos creó y no nos creamos nosotros a nosotros mismos. Bien, nosotros hemos recibido, como creyentes, en la regeneración, hemos recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos capacita, en cierta manera, para cumplir con la ley de Dios. Lo que antes no podíamos hacer, porque estábamos sin Cristo, estábamos sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, hoy podemos hacerlo porque en la regeneración Dios nos dio su Espíritu Santo para que morara en nosotros. Y entre otras razones, el Espíritu de Dios lo que hace es capacitarnos para cumplir, y no solo para cumplir la ley de Dios, sino también para amar y desear cumplir la ley de Dios. Esto el no creyente ni desea ni quiere cumplir con la ley de Dios y tampoco puede. Pero el creyente sí puede en un sentido. El creyente ha sido capacitado por el Espíritu Santo para que pueda obedecer a Dios y cumplir con sus mandamientos. Ahora bien, el cumplimiento que tiene el creyente, el cristiano, de la ley de Dios no es un cumplimiento legal. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no es un cumplimiento que sea perfecto, no es una obediencia a Dios en los mandamientos que sea suficiente para que el creyente halle la salvación por medio de la ley. Ni el creyente ni el no creyente pueden nunca salvarse cumpliendo los mandamientos de Dios. Esto hay que dejarlo muy claro. Lo dijimos al principio, pero como ha pasado unas semanas ya y estamos hablando ya solamente del texto de los 10 mandamientos, es bueno recordar que la doctrina de la ley de Dios nos enseña, y decíamos en los primeros sermones, que la ley de Dios no fue un camino nunca para dar salvación a nadie. Esto hay que dejarlo muy claro, y tenerlo siempre claro en nuestras mentes. No porque seamos capacitados por el Espíritu Santo, los creyentes, significa que podamos cumplir la ley de Dios a cabalidad, que podamos cumplirla perfectamente, que podamos cumplirla legalmente, que podamos cumplirla como un pacto de obras. No podemos cumplirla de tal manera que si la base de nuestra aceptación en Dios fuera cumplir la ley, nosotros pudiéramos decir, yo la cumplo, por lo tanto soy aceptado en Dios por medio de la ley. Eso jamás puede ocurrir, ni en el creyente ni en el inconverso. Nosotros somos aceptados solamente por Cristo y en Cristo, por la gracia de nuestro Dios. Y esto hay que dejarlo muy claro. Aunque hemos sido capacitados por el Espíritu de Dios, no somos suficientemente santos como para poder cumplir con la ley a cabalidad. Pero sí podemos cumplirla de otras maneras. No la podemos cumplir legalmente como base para nuestra justificación, pero sí la podemos cumplir
de una manera, por así decirlo, evangélica, cristiana. Cumplir la ley de Dios de una manera teniendo a Cristo como nuestro mediador, teniendo a Cristo como nuestro fiador. De esta manera sí podemos cumplir la ley de Dios. Vamos a ver de qué estoy hablando. Cuando un cristiano, por definición, un cristiano es aquel que está unido a Cristo, es aquel que ha sido hecho y está unido a Cristo en el Espíritu. Este es un cristiano verdadero, el que no está cerca de Cristo, sino que está unido a Él. Podemos estar muy cerca de Cristo y no estar unidos a Cristo, y eso no es ser un cristiano. Ser un cristiano es estar unido en Cristo. Estar en Cristo, como dice Pablo, tantas veces usa esta frase, estar en Cristo. Y estando en Cristo sí podemos cumplir la ley de Dios por una razón, porque Dios ve nuestras obras a través de Cristo. Él ve que cumplimos las obras de la ley de Dios porque estamos en unión a Él. Y por cuanto estamos unidos a Cristo, Él ve nuestras obras agradables delante de Dios. No porque lo sean, no porque las hagamos perfectas, sino porque estamos en Él y en Cristo. Dios ve nuestras obras a través de Él, de nuestro mediador, y las ve agradables delante de sus ojos. Esta es una forma de la que podemos decir que cumplimos la ley de Dios. Pero hay otras razones. Y es que, por ejemplo, el creyente tiene el deseo, como decía antes, tiene el deseo, tiene el anhelo, tiene el gozo, procura de alguna manera cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque es un deseo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Dios nos ha dado este deseo y este anhelo de querer cumplir con la ley de Dios. Y ese procurar cumplir con la ley de Dios nos lleva a saber que, aunque lo intentemos muchas veces, aunque sepamos que no podemos cumplirla al 100%, aunque sepamos que vamos a fracasar intentando cumplir la ley de Dios, pero ese anhelo y ese deseo de quererlo hacer, esa intención en nuestro corazón de querer cumplir con la ley de Dios, muchas veces para Dios es suficiente, cuando lo hacemos de todo corazón y sinceramente. O sea que Dios muchas veces en el creyente, no en el inconverso, en el creyente le basta la intención y el deseo que tiene el Hijo de Dios de cumplir con la ley de Dios. Y aunque luego nuestra obra sea defectuosa, y aunque luego nuestra obra no sea 100% perfecta, pero Dios ve nuestra intención, ve nuestro deseo y pasa por alto el defecto. Esa es nuestra forma de cumplir con la ley de Dios en el creyente. El inconverso eso no lo puede pasar. Eso no ocurre con el que no es creyente. Pero cuando Dios ve que procuramos cumplir la ley de Dios con un deseo de corazón y queremos hacerlo con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, entonces Dios ve nuestra insuficiencia, pero lo pasa por alto. Es como, imaginemos un escenario que estamos en un tiro al blanco, ¿verdad? El no creyente, el incrédulo, ni siquiera quiere apuntar al blanco, ni siquiera quiere disparar para darle en la diana, no. Su propósito no es ese en la vida. Él no le apetece dar en el blanco, no quiere dar en el blanco. ¿Por qué? Porque su vida es aborrecimiento de Dios. Por lo tanto, él no quiere obedecer a Dios, ni quiere obedecer la ley moral de Dios, ni quiere obedecer los mandamientos de Dios. Él no se esfuerza en darle en el blanco. Pero en la vida del creyente, el cristiano que verdaderamente conoce la ley de Dios y quiere cumplirla, aunque sepa que va a fallar, aunque sepa que no le va a dar siempre al blanco, se esfuerza en apuntar, se esfuerza en hacerlo bien, se esfuerza en procurarlo. Y aunque siempre se va a quedar corto, Dios ve el esfuerzo del Hijo de Dios, ve cómo lo intenta, ve cómo se esfuerza, y Dios lo toma por hijo obediente. Aunque, por supuesto, no podemos cumplir la ley de Dios, pero Dios lo ve como un hijo que se esfuerza en obedecer a Dios, y Él lo toma como un Dios, lo toma como un hijo obediente, porque se esfuerza en hacerlo, aunque falle, aunque siempre se quede corto. ¿Y por qué Dios lo toma como un hijo obediente cuando está fallando? Pues porque el cristiano que tiene este deseo de cumplir con Dios, cuando ve que falla y cuando ve que peca porque no cumple la ley de Dios al 100%, solo hace una cosa, que venir a Cristo y pedirle perdón a Él. Pedirle perdón por no haber cumplido la ley de Dios, por haber fallado.
Y esto es lo que hace que Dios vea al creyente, al Hijo de Dios, como alguien que está cumpliendo. Porque si él, cristiano, ve que falla, pero se arrepiente delante del Señor, viene a los pies de Cristo a pedirle perdón por haber fallado, por haber errado el blanco, por haber pecado, entonces nuestro Dios lo toma como un hijo obediente porque se arrepiente de no haber obedecido el mandamiento como debía haberlo hecho. Así que cuando un hijo de Dios procura cumplir con la ley de Dios de todo corazón, con toda la sinceridad, fracasa, falla, luego se arrepiente delante del Señor y viene una vez y otra vez y otra vez a los pies de Cristo pidiéndole perdón por no haber cumplido con la ley de Dios como debería hacerlo, Dios se regocija y tiene a este hijo como un hijo obediente. Esas son las formas en que podemos cumplirlas, siempre mediante Cristo. Mediante Cristo podemos cumplir con la ley de Dios. No como una manera legal, no como una manera de un pacto de obras, si tú haces esto vivirás, si no lo haces morirás. Así no podemos cumplir nosotros la ley de Dios, pero sí podemos cumplirla de una manera evangélica, como venimos diciendo. Bien, dicho esto, que es importante que lo tengamos siempre en cuenta, que el creyente, no por el mero hecho de serlo, no significa que podamos cumplir con los mandamientos de Dios como deberíamos hacerlo. Pero que Dios ve nuestra intención, ve el deseo de nuestro corazón, ve cómo nos esforzamos y Dios pasa por alto el defecto debido a que nosotros ponemos todo nuestro corazón y nuestro anhelo para cumplir con la ley de Dios. Mira, hace un par de semanas estuvimos hablando sobre el primer mandamiento. Vamos a seguir hoy en él porque este mandamiento es la base de todos los demás. El tener a Dios como nuestro Dios es lo básico para un cristiano. No hay otra cosa más importante para el creyente que tener a Cristo, a Dios como su Dios. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, que es tener a Dios como nuestro Dios. Hace 2 semanas hablábamos de lo que enseñaba el primer mandamiento. Hoy vamos a hablar de lo que ordena el primer mandamiento. Decíamos hace 2 semanas que el mandamiento de Dios enseña que todo aquello que se interponga entre Dios y nosotros se convertía en un ídolo, se convertía en un Dios extraño, se convertía en un Dios con D pequeña. Esto es lo que enseña el mandamiento. Por eso el mandamiento dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Y que si nosotros poníamos algo delante del rostro de Dios, estábamos convirtiendo aquello que ponemos delante de Él en un ídolo, en un Dios que se está interponiendo entre Dios, el único Dios y nosotros. Esto es lo que enseña el mandamiento. También decíamos que aunque las cosas que el creyente le sean lícitas, que sean buenas, también se pueden convertir en un ídolo si dejamos que esas cosas lícitas nos dominen. Y citábamos para ello 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Aún las cosas lícitas, aún las cosas buenas, si nos dominan, se pueden convertir en un ídolo o en un Dios, con D pequeño. Si el trabajo para mí es bueno, claro que es bueno, porque yo me mando a trabajar. Pero si para mí el trabajo es lo primero, antes que Dios, entonces lo estoy convirtiendo en un ídolo. Si todo el tiempo que tengo que ir a Dios lo doy al trabajo porque quiero ganar más dinero, lo estoy convirtiendo en un ídolo. También decíamos que el verdadero creyente corre el riesgo de involucrarse o de asociarse con dioses falsos, y que por eso Juan, en su primera epístola, en el último versículo, decía aquello de: hijitos míos, guardaos de los ídolos. Aún los creyentes verdaderos tienen el peligro de involucrarse y asociarse a ídolos dioses falsos. Por lo tanto, la advertencia de Juan es: guardaos de los ídolos. Y por otro lado, también hablábamos de que Dios no comparte su gloria con nadie. Toda la gloria es para Él. Él hace todas las cosas para su propia gloria, y Él no comparte la gloria con ningún ser más, ni persona, ni ángeles, ni nada. Toda la gloria y todo lo que hace Dios es para su propia gloria. Bien, esto es lo que enseñaba y lo que hablábamos hace 2 semanas. Hoy vamos a hablar de lo que ordena el mandamiento.
La esencia del mandamiento, del primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. La esencia, la síntesis del mandamiento es que debemos tener a Dios santificado en nuestros corazones y que debemos darle la prioridad siempre a Él por encima de todas las cosas. Eso es lo que decíamos hace 2 semanas de lo que significa en síntesis, en esencia, el mandamiento. Santificar a Dios en nuestros corazones, es decir, ponerlo en un lugar único, especial, que gobierne nuestra vida. Eso es santificar a Dios en nuestros corazones, ponerlo aparte de todo, separarlo de todo. Eso es lo que significa santificar a Dios en nuestros corazones y darle la prioridad sobre todo ser creado, sea persona, cosa, pensamiento, cualquier cosa. Esa es en esencia el mandamiento de Dios. Pero vamos a tocar unos puntos sobre qué significa tener a Dios como nuestro Dios. Esto es lo que debemos hacer. Que el Dios único y verdadero, que el Dios que hizo los cielos y la tierra, no solo lo reconozcamos como Dios, sino que le confesemos como que Él es nuestro Dios. No solo debemos decir, sí, el Dios que hizo el cielo y la tierra es el único Dios, sí, cierto, pero ese Dios es tu Dios, ese Dios es mi Dios. Eso es lo que significa reconocer a Dios. Reconocer a Dios significa darle a Él el lugar que le corresponde a nuestras vidas. Reconocer que Él es Dios y solo Él, y que no hay otro Dios como Él, y que ese Dios único es nuestro Dios a quien adoramos, a quien reverenciamos, a quien amamos. Para reconocer a Dios como nuestro Dios, lo primero que tenemos que hacer es conocerle. ¿Cómo podemos reconocer que Dios es nuestro Dios si no lo conocemos? ¿Cómo podemos servir a Dios? ¿Cómo podemos amar a Dios si no lo conocemos? ¿Cómo podemos obedecer a Dios si no lo conocemos y no sabemos lo que nos pide? Una vez que sabemos, porque Dios nos lo ha revelado a sus hijos, Dios nos revela a sus hijos quién es Él, por medio de Cristo sabemos quién es Dios. El mundo no sabe quién es Dios, no quiere conocerlo. Nosotros lo hemos conocido porque Dios se reveló a nuestras vidas. Él nos reveló el conocimiento verdadero de quién es Dios. No tenemos todo el conocimiento sobre Dios. Dios no nos ha dado un conocimiento exhaustivo de Dios, no nos ha dado un pleno conocimiento de Dios. Pero lo que Dios nos ha revelado, el poco conocimiento que tenemos de Dios, es un conocimiento verdadero. Es un conocimiento que nos ha revelado Él mismo a nosotros. No ha sido de especulaciones nuestras. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios ha sido revelación de la voluntad de Dios. Y nosotros creemos en la palabra de Dios. Y nosotros creemos en el Dios de la palabra. Y por lo tanto, todo lo que nos dice en la palabra de Dios y que conocemos de Dios por medio de la palabra es un conocimiento verdadero. Hay cosas que Dios no nos ha descubierto en la palabra y por lo tanto no tenemos un conocimiento exhaustivo de Dios. Pero sí, el conocimiento que tenemos es verdadero. Bien, para reconocer a Dios como nuestro Dios, tenemos que conocer a Dios. Eso es el que es así, no hay otra forma de verlo. Por eso, el rey David le dijo a su hijo Salomón qué tenía que hacer antes de servir a Dios. Lo vamos a ver en Primera de Crónicas 28:9. Primero de Crónicas 28:9 dice la palabra: Primero de Crónicas 28:9. Esto se lo está diciendo David a Salomón. Ya me he equivocado. Bueno, tengo aquí escrito: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Yahvé escudriña los corazones de todos y conoce toda intención de los pensamientos. Si lo buscas, será encontrado por ti. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Fijaros lo que dice David: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, al Dios de David. Reconócelo. No solo confieses que Dios es Dios,
sino reconócelo como tu Dios. Tienes que reconocer que el único Dios verdadero es tu Dios. Y este es el principio para que luego puedas servirle con un corazón perfecto. ¿Cómo podemos servir a un Dios que es único si no lo reconocemos como el único Dios y que es nuestro Dios? No podríamos servirle. Si en nuestras vidas hay algo más que el Dios verdadero y el Dios único, no podríamos servir a Dios de todo corazón. No podríamos hacerlo, ni podríamos amar a Dios de todo corazón, porque nuestro corazón estaría dividido. Cuando David le dice a Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con un corazón perfecto, está diciendo que primero hay que reconocer a Dios para servirle. Y es por eso que muchos creyentes, o los que se llaman creyentes, les cuesta tanto obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no le reconocen como su Dios. Tienen otros dioses, además del único Dios verdadero. Y por lo tanto no pueden obedecer a Dios de una manera correcta. Ni pueden amarlo de una manera correcta. Ni pueden servirle de una manera correcta. Reconoce, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios único, al Dios verdadero, y sírvele con un corazón perfecto. Cuando lo reconozcas, lo podrás servir con un corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Por qué? Porque Yahvé escudriña los corazones de todos. Él conoce el corazón de cada uno. Y sabe si hay algo más en nuestros corazones aparte del Dios único. Y si hay algo aparte del Dios único, estamos siendo incapacitados para servir a Dios. Él escudriña los corazones y conoce la intención de los pensamientos. Así es como debemos reconocer a Dios. Reconocer que el único Dios es nuestro Dios. También dice Deuteronomio 26, 17. Deuteronomio 26, 17. Dice: hablando a Israel, le dice: hoy has declarado solemnemente que Yahvé es tu Dios. Aquí declarado es lo mismo que reconocido. Hoy has reconocido solemnemente que Yahvé es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos para obedecer su voz. ¿Cómo podemos andar en sus caminos, guardar sus estatutos y sus mandamientos y obedecer su voluntad, su voz, reconociendo solemnemente que Dios es nuestro Dios, teniéndolo solo a Él por Dios? En el momento que tengamos otro Dios que se interpone o que pongamos a la misma altura que el único Dios, ya no podemos servir ni andar sus caminos, ni guardar sus mandamientos, ni obedecer su voz. Es así, es incapacitante. Cuando tenemos un Dios al lado de nuestro Dios, el único y verdadero, estamos incapacitados para andar en los caminos de Dios y para servir a Dios y para cumplir sus mandamientos y para obedecer su voz. Es importante reconocer a Dios. Reconocer a Dios es confesarlo. Es confesar que Dios es nuestro Dios. Es confesarlo: Señor, tú eres el único Dios verdadero. Y no solo eso, sino que tú eres mi Dios, el que gobierna mi vida. Decíamos que cualquier que se llama cristiano, cualquier persona que se llame cristiano y tenga otro Dios aparte del Dios verdadero, no podrá servir a Dios ni podrá obedecer a Dios. Bien, este es el primer punto. Vamos a ir al segundo. Tener a Dios como nuestro Dios significa adorar solamente a Dios, al Dios único y verdadero. No podemos adorar a otra cosa que no sea Dios. A veces en nuestra vida, y aún en la palabra de Dios, encontramos situaciones, momentos en que debemos dar prioridad a Dios por encima de otras cosas. ¿Verdad? Ya hemos hablado. La prioridad es de Dios, sobre todo ser creado.
Pero hay veces que no basta con darle la prioridad a Dios. Lo que Dios nos pide no es que le demos la prioridad, sino que le demos la exclusividad. Solo a Él. Y esto es verdad en el caso, por ejemplo, de la adoración. Dios no nos pide que adoremos a Dios de una forma especial, ni que le demos a Él la mejor adoración, y que podamos también adorar otras cosas. En la adoración no se trata de prioridad, se trata de exclusividad. Solo debemos adorar a Dios. Así como ahora lo veremos, en el amor sí que hay prioridad, en la adoración no hay tal prioridad, solo hay una exclusividad. Debemos adorar a Dios y solo a Él. Muchas veces en nuestro vocabulario hablamos de: hoy yo conozco a esa persona, sí la conozco, es una persona adorable. Mal dicho. Tenemos que descartar esa forma de hablar de nuestro vocabulario. Ninguna persona es adorable. Ah, sí, bueno, es adorable, es algo fuera de serie esa persona. No, muy mal dicho. Podemos elogiarla, pero nunca decir que es adorable. El único que es adorable es Dios. Él es el único que hay que darle la gloria y la adoración. No podemos darle lo que le pertenece a Dios a ningún otro ser creado. Jesús mismo lo dijo en Mateo 4:10. Dijo Jesús, hablando con Satanás en las tentaciones: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Pero Jesús le dice: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús no le dijo al diablo: debes darle la prioridad de la adoración a Dios. No. Jesús le dijo al diablo: solo a Dios adorarás y solo a Dios servirás. A nadie más. Si nosotros adoramos, entre comillas, a esposo, esposa, hijos, hijas, padres, familia, posesiones, más que a Dios. No, he dicho mal, porque no estamos hablando de propiedad. Aparte también, o juntamente con Dios, estamos cayendo en el primero. Estamos desobedeciendo el primer mandamiento. Porque adorar a Dios significa adorarle exclusivamente a Él, no darle prioridad sobre otras cosas, no. Adorarle solamente y exclusivamente a Dios. Y Jesús dijo: solo a Él adorarás y solo a Él le servirás. No se trata, pues, entonces de darle nuestra mejor adoración a Dios, nuestra mayor adoración, nuestra más especial adoración a Dios. No, se trata de darle toda la adoración a Dios. A nadie más, a nada más. Cuando decimos ¿qué es servir a Dios? Porque muchas veces habla la palabra de servir a Dios y lo pensamos, yo también lo pensaba así, que servir a Dios es trabajar para Dios. Servir a Dios es mucho más que eso. Servir a Dios es reconocer a Dios y tenerlo como inclinándonos delante de su majestad y de su gloria, con una vida que racionalmente, en su mente, con su inteligencia, se humille delante de Dios de una forma humilde y de una forma amorosa. Esto es servir a Dios. Servir a Dios es tener a Dios y rendirle adoración de una forma racional, humilde y amorosa. Y cualquiera que haga esto está sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios no solo es trabajar para Dios, que también lo es, sino rendirse delante de Dios de una forma racional, sabiendo lo que está haciendo, de una forma humilde y de una forma amorosa. Pero hay que distinguir entre lo que es verdadera adoración de lo que es una confesión de Dios solo de labios. La verdad que es diferente. Si nosotros solamente decimos y reconocemos a Dios de forma externa,
solamente lo hacemos con nuestros labios y con nuestras lenguas, pero en nuestro corazón no lo entregamos conjuntamente con lo que estamos diciendo, eso no es adoración, ni es confesión. Eso se llama hipocresía, tal vez, o de otra manera, pero no es adoración verdadera. Cuando hay adoración verdadera es cuando, juntamente con nuestras palabras, estamos entregando nuestro corazón, todo nuestro ser. Esta es la forma de cumplir los mandamientos, si os acordáis, no solo de forma externa, sino que también el corazón siempre está involucrado en los mandamientos de Dios. Cuando adoramos a Dios, no solo debemos hacerlo de labios para afuera, eso no es adorar. Adoración significa entregarle a Dios todo nuestro ser y nuestro corazón. Toda adoración, culto, servicio debe ser una expresión de nuestra admiración y humillación delante de Dios. Esto es adorar a Dios. Volvemos a repetir, no se trata de prioridad, se trata de exclusividad, solo a Él. Tercer punto, tener a Dios como nuestro Dios y que Él sea nuestro pensamiento y nuestra meditación durante todo el día. Pero hermano, es que ¿cómo va a ser durante todo el día? Yo estoy estudiando, no puedo estar estudiando y pensando en Dios. Cierto, claro que sí. Estoy en mi trabajo me pide que tenga toda la atención puesta en el trabajo. Claro que sí. No significa pensar en Dios todo el día, no significa que estás en una operación quirúrgica y estés pensando en Dios. Aunque es bueno pedirle a Dios, claro que sí. Pero no significa que estemos estudiando matemáticas y estemos pensando en Dios. No significa que estemos conduciendo el coche y estemos pensando en Dios y olvidarnos de las leyes del tráfico. Lo que queremos decir cuando decimos que para tener a Dios como nuestro Dios debemos ser Él nuestro pensamiento y nuestra meditación, es que debe ser Él el pensamiento recurrente de nuestra mente, de nuestra vida. A lo largo del día tenemos muchos momentos que podemos pensar en Dios y meditar en Él. Y a un creyente verdadero esto le sale de forma natural. No hace falta que se esfuerce en meditar en Dios. ¿Cuántas veces estamos en cualquier lugar y estamos pensando en Dios? Eso es bueno, porque eso significa que tenemos a Dios como nuestro Dios. Si una persona tiene un enfermo, un familiar enfermo en el hospital, aunque en ese momento no esté en la habitación con él y esté trabajando o esté haciendo otra cosa, su mente se le va muchas veces a la habitación del hospital pensando en su familiar enfermo. ¿Por qué? Porque ese familiar está ocupando su corazón en ese momento, está ocupando su mente, está ocupando sus pensamientos, sus meditaciones. Y aunque esté trabajando y esté haciendo cualquier cosa, muchas veces a lo largo del día se acuerda de su familiar. Pues, ¿por qué? ¿Se esfuerza en ello? No, es que le sale de forma natural. Y así el creyente, el que tiene a Dios como su Dios, le sale de forma natural que a lo largo del día él se acuerde de Dios y medite en Dios y piense en Dios y dé gracias a Dios, aunque sea con el pensamiento. Esto ocurre durante todo el día, porque es una lástima que llegue a la noche y entonces el creyente se ponga de rodillas delante de Dios y diga: oh Señor, yo sé que tú me has llamado a la existencia, yo sé que tú fuiste mi creador, yo sé que tú me has librado del infierno, yo sé que tú me has librado de la condenación, yo sé que tú me has dado la vida eterna, pero no me he acordado de ti ni un solo momento en el día. ¿Verdad que es algo que no compagina mucho? Él debe ser nuestro pensamiento recurrente, nuestro pensamiento predominante a lo largo del día. Y eso es tener a Dios como nuestro Dios. Y esto sale de forma natural cuando es así. Pero qué difícil es entender por qué a veces estamos en la iglesia, estamos en el culto y nuestra mente está en otro lugar. Tenemos excusa cuando estamos trabajando en no estar pensando en Dios. Tenemos excusa cuando estamos estudiando en no estar pensando en Dios en ese momento. Pero ¿qué excusa tenemos cuando venimos al culto y nuestras mentes están en otro lugar? ¿Qué excusa tenemos en ese momento? Y eso nos pasa a todos. A veces estamos aquí, estamos escuchando la palabra, estamos adorando y descubrimos que estamos pensando en cualquier otra cosa menos lo que estamos haciendo. ¿Por qué?
porque no tenemos a Dios como nuestro Dios de la forma que deberíamos tenerlo, porque somos pecadores aún, y porque no podemos cumplir con la ley de Dios a su totalidad. De una forma legal no la podemos cumplir. No tenemos excusas cuando estamos pensando en otras cosas, cuando estamos en el culto a Dios. Bien, dice la palabra en Filipenses 4:7 que la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Jesús el Mesías. La paz de Dios hace que nuestros pensamientos y nuestros corazones estén en los pensamientos en Jesús el Mesías, en Cristo. Es por eso que meditamos y pensamos en Él a lo continuo del día, porque la paz de Dios está en nosotros y nos lleva a pensar en Cristo. Salmo 104:33 dice: a Yahvé cantaré en mi vida, a Dios entonaré salmos mientras viva. Durante toda mi vida estaré cantando salmos a Dios, dice David, el salmista. Qué hermoso pensamiento. Durante toda mi vida estaré cantando salmos a Dios. Es sostener nuestros pensamientos y nuestra meditación en Dios. ¿Y por qué el salmista decía estas palabras? Salmo 104:33: a Dios entonaré salmos mientras viva, durante todos los días de mi vida. Porque él tenía a Dios como su Dios y podía decirlo y podía hacerlo. Y lo dice en el siguiente versículo: sea agradable mi meditación, y yo me regocijaré en Yahvé. La meditación del salmista era su regocijo, era su gozo, porque tenía su mente y sus pensamientos en Dios. Bien. Ese olvido que tenemos de Dios pecaminoso, que cuando llega la noche descubrimos que no hemos pensado en Dios para nada, ese olvido pecaminoso, pues un pecado no pensar en Dios, meditar en Él, es por falta de lo que decíamos, falta de capacidad de cumplir la ley delante de Dios. Vamos a ver el cuarto punto. Tener a Dios como nuestro Dios es tenerle en la más alta estima. La más alta estima. En el más alto amor. ¿Qué significa tener a Dios como la más alta estima? Bien, cuando nosotros consideramos algún objeto, alguna cosa, algún pensamiento, alguna persona, cuando la consideramos, le damos un valor. Automáticamente nuestra mente le da un valor. Es amigo o es enemigo, lo amo, no lo amo, este objeto me gusta, no me gusta, es valioso, no es valioso. Automáticamente nuestra mente da un valor a todo aquello que consideramos. Si yo tengo, voy a poner un ejemplo de algo material. Es algo material, no vamos a incluir aquí los sentimientos ni nada parecido, solo lo material. Si yo tengo un anillo de plata, le doy un valor. ¿Verdad que sí? Le doy un valor. Tiene un valor para mí, porque es de plata y es bonito. Dejando los sentimientos, si al lado me ponen un sobre con billetes de 100 euros, el anillo deja de tener mucho valor para mí. ¿Por qué? Porque le doy más valor a otra cosa. Y si al lado del sobre con billetes de 100 euros me ponen lingotes de oro, ni el sobre de con billetes de 100 euros, ni el anillo van a tener el valor que yo le había dado al principio, porque le voy a dar más valor a los lingotes de oro. Esta es la forma que vivimos y nuestra mente reacciona ante la estima o el valor que le damos a las cosas. Si lo pasáramos a la condición espiritual, cuando venimos a Dios, cuando somos traídos a Dios, y Dios es nuestro Dios, y Dios ocupa el primer lugar en nuestros corazones, ¿qué ocurre con las demás cosas? Pierden todo su valor que le habíamos dado. Antes para mí era importante pues tener un hobby, jugar al fútbol o ir al cine. Para mí era importante ir al baile, ir a la playa, muchas cosas que eran importantes para mí.
Pero cuando ya tengo a Dios en mi corazón y en mi vida, todo lo demás pierde su valor que yo le había dado al principio. ¿Por qué? Porque tengo algo que supera todo lo demás. Y no tenemos que estar comparando siempre qué es más valioso, el anillo o el sobre del dinero o los lingotes de oro. A que no estamos todo el día pensando qué es lo más valioso, sino de una manera natural sabemos que nos inclinamos hacia los lingotes de oro porque es más valioso. Pues así el creyente no tiene que estar comparando todos los días qué es más importante, Dios o mi familia, Dios o mis hijos, Dios o mis padres, Dios o mi trabajo, Dios o mi posesión, Dios o mi hobby. No estamos tratando siempre haciendo eso para decir, no, pues es más importante Dios. No, lo hacemos de una manera natural. Dios es más importante, por todo lo demás ya pierde su valor, o al menos el valor que yo le había dado en un principio. Y esto lo decía Pablo. Pablo lo decía en Filipenses 3:7. Fijaros Pablo cómo lo expresa. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor al Mesías. Pablo decía, todo lo que para mí antes era ganancia, ahora me di cuenta que eran una pérdida de tiempo y de valor. ¿Por qué? Porque ahora amo al Mesías. Y ese amor al Mesías es superior a todas las demás cosas que yo tenía por ganancia. Ahora veo que el verdadero valor está en Cristo y no en las cosas que yo tenía por buenas. Todo lo que yo tenía por ganancia y por bueno, resulta que no tiene ahora ese valor, sino que ahora para mí son pérdidas, para mí son nada, comparable al amor en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Jesús el Mesías, mi Señor, mi Dios. Reconocía que Él era su Dios, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar al Mesías. Pablo no se está lamentando, no está llorando, no se está quejando por lo que había dejado, a todo lo contrario. Se está gozando en que ahora tenía a Cristo, aunque hubiera perdido todo lo demás. Él tenía una reputación entre los hombres, él tenía una ley hecha a su medida, para cumplirla a su manera, externamente. Él era fariseo. Él decía que era irreprensible delante de los hombres. Y todo eso que para él era ganancia, luego se dio cuenta que no tenía valor ninguno comparado con el amor en Cristo Jesús. Él, como nosotros no le damos ahora, cuando tenemos los lingotes de oro, ya no le damos el valor, ni lloramos por el anillo de plata que hemos perdido, ¿verdad que nadie lloraría por el anillo? Pues todo lo estoy hablando de forma material, por el anillo de plata que ha perdido teniendo los lingotes de oro al lado. Al igual, Pablo decía, si yo tengo a Cristo, todo lo demás lo tengo por estiércol. Estiércol es la misma palabra, es basura, lo dicen otras traducciones. ¿Y quién de nosotros se acuerda cuando tira algo a la basura? ¿Alguien se acuerda de lo que tiró a la basura hace 3 días? No, ¿por qué? Porque si lo tiras a la basura es porque no te vale para nada. Y aquello que tiras a la basura no es para luego estar añorándolo. Ay, como añoro aquello que tiré a la basura. No. Una vez que lo tiras es porque no te vale para nada absolutamente. Y te desprendes y no añoras lo que has tirado. Pues así Pablo decía que él no añoraba nada de lo que había dejado, porque ahora tenía a Cristo. Bien, esto es lo que significa tener a Dios como nuestro Dios. Y por último voy a tocar el último punto en esta mañana. Tener a Dios como nuestro Dios es elegirle siempre a Él. Es tomar nuestras decisiones y nuestras elecciones siempre en Dios, siempre para Él. Josué 24:15 dice, Josué 24:15, está Josué hablando al pueblo, y si mal os parece servir a Yahvé, escogeos hoy a quién sirváis,
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvisteis al otro lado del río, o a los dioses del amorreo en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. Josué eligió a Dios. No eligió a los dioses de los amorreos ni a los dioses de sus padres. Él escogió a Dios. Pero ¿qué es lo importante que está diciendo Josué aquí al pueblo? Está diciendo que en sus palabras no hay un punto de comunión entre las dos formas de elección. No se puede escoger a los dioses de los amorreos o los dioses de su padre y tener también a Yahvé como Dios. Él está diciendo o uno o otros. No podéis tener los dos. No podéis decir, tenemos al Dios verdadero, pero también tenemos otros dioses. Josué les está enseñando que él es radical en este pensamiento, que la elección solo debe ser para Dios y que no hay ningún punto de contacto entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Él pudiera haber dicho, si fuera algún ministro de las iglesias de hoy, de esas que hay por ahí, que dicen, no, yo con tal de que tengáis al Dios verdadero, pues también, aunque no renunciéis a todo lo demás. ¿Cómo que no renunciemos a todo lo demás por Dios? Tener a Dios como nuestro Dios significa renunciar a todo aquello que a Dios no le agrada. No podemos tener a Dios y tener también con nosotros aquello que no le agrada a Dios. Eso no es servir a Dios ni tener a Dios como nuestro Dios. Josué les estaba diciendo que o bien van a la idolatría y no sirven a Dios, o bien van a servir a Dios y abandonan la idolatría. No podía haber punto de contacto, no podía haber consentimiento entre las dos elecciones, entre las dos opciones. Josué era radical, o esto o lo otro. Dios nos libre de aquellos falsos maestros, de aquellos falsos siervos que se disfrazan como siervos de Dios, que le piden al pueblo que sea, a la iglesia, que sean servidores de Dios, pero que al mismo tiempo no dicen a la iglesia que tienen que renunciar a todo aquello que no le agrada a Dios, a todo aquello que Dios prohíbe, a todo aquello que Dios exige en obediencia y que nos enseña que es pecado. Debemos renunciar a todo pecado, idolatría o cualquier otro pecado. Todo lo que no sea conforme a la ley de Dios es pecado. Todo aquello que hacemos en contra de la ley de Dios es pecado. Y no podemos estar sirviendo a Dios, amando a Dios y diciendo que Dios es nuestro Dios, cuando también tenemos todas estas cosas y no renunciamos a ellas. Pablo renunció a todo lo que tenía. Josué también renunció a todo porque él dijo, yo y mi casa serviremos a Dios, no a los dioses falsos, no a los dioses del amorreo ni al Dios de nuestros padres. Y cuando digo elegir a Dios, no estoy diciendo que el hombre sea capaz de elegir a Dios por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, por sus propios deseos. Estoy hablando de que cuando Dios da la gracia a un corazón para que le elija a Dios, ese corazón no se puede resistir y entonces escoge a Dios. Esa es la forma en que nosotros elegimos a Dios, porque Él ya ha obrado en nuestros corazones y de esa manera elegimos a Dios. Antes de que Dios obre en nuestros corazones, no podemos elegir a Dios. Así que, hermanos, sigue diciendo Josué 24-22. Entonces Josué respondió al pueblo, testigos sois vosotros contra vosotros mismos, de que os habéis elegido a Yahvé para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Apartad pues los dioses extraños que hay entre vosotros. Mirad, si elegís a Dios, apartad todos los dioses extraños que hay entre vosotros. E inclinad vuestro corazón hacia Yahvé, Dios de Israel. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Hemos tocado 5 puntos, 5 importantes. ¿Qué significa tener a Dios como nuestro Dios? En modo de resumen, y esto implica reconocerlo como el único Dios y que ese Dios único es nuestro Dios.
adorarlo y glorificarlo solo a Él. Que sea Él nuestro pensamiento y nuestra meditación. Tenernos más autoestima que elegirle siempre a Él. Esto es lo que hoy tenemos por la palabra de Dios. Que Dios bendiga nuestra